Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Qué gozo estar aquí en esta hora y dispuestos a escuchar la palabra del Señor. El diccionario define la palabra normal como algo habitual, algo ordinario. Y quiero preguntarte en esta hora, mi hermano, mi hermana, ¿qué es un cristiano normal? ¿Qué es un cristiano normal? Un cristiano que vive como un cristiano debe vivir. No estamos hablando de un cristiano extraordinario, no estamos hablando de un cristiano como que está en otro nivel de revelación o de inspiración. No, estamos hablando del cristiano normal, ordinario, común y corriente. ¿Cómo tú describes a un cristiano normal? ¿Cómo identificas a un cristiano que está viviendo de manera normal su vida cristiana? Es como lo que se debe esperar de un creyente. Nuestro pasaje de hoy, mis hermanos, Marcos capítulo 9, versículos 43 al 50, nos enseña cómo vive un cristiano normal. Cómo Dios quiere que tú vivas. Cómo Dios quiere que yo viva de manera normal. ¿Cuál es el contexto, mis hermanos, en el que encontramos este pasaje? En Marcos capítulo 9, versículos 43 al 50, este pasaje nosotros lo encontramos en el proceso de Jesús. Jesús está yendo desde el norte de Israel a Jerusalén. Jerusalén está al sur. Y nosotros encontramos varias referencias a el camino. Jesús estaba en el camino. Jesús iba por el camino. Jesús estaba en el camino. Miren conmigo, por favor, el capítulo 10, un poco más adelante del pasaje que acabamos de leer. Marcos 10, versículo 32. Marcos 10, 32 dice, iban ¿por dónde? Por el camino, subiendo a Jerusalén. Jerusalén quedaba hacia el sur, pero Jerusalén estaba elevado en cuanto a la comparación con el nivel del mar. Entonces, por eso dice Marcos que iban subiendo a Jerusalén. Van subiendo donde Jerusalén estaba ya sobre el nivel del mar. Miren el capítulo 11, versículo 1, mis hermanos, conmigo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, que Jesús envió a 2 de sus discípulos, y si seguimos leyendo, encontramos la narración de lo que se llama la entrada triunfal a Jerusalén, cuando Jesús entró subido en un burrito, ¿verdad? Nosotros estamos al final del capítulo 9. En unas pocas semanas nos encontraremos con Jesús en Jerusalén. En el capítulo 9 de Marcos, Jesús está camino a Jerusalén. ¿Qué va a hacer a Jerusalén Jesús? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de ir a Jerusalén? Él va a morir a Jerusalén. Él va a Jerusalén a propósito. Esto no es una coincidencia. Oh, vamos a Jerusalén a pasar unas vacaciones. No, esto es a propósito. Jesús va a morir a Jerusalén. Jesús sabe que Él va a morir. Varias veces en este relato, desde el capítulo 8 en adelante, nosotros escuchamos a Jesús diciéndole a sus discípulos, voy a la cruz, voy a morir. Seré rechazado por los líderes, los principales religiosos de la nación de Israel. Jesús aprovecha este tiempo de caminar hacia Jerusalén, que le tomó varios meses. Jesús lo aprovecha para enseñar varias lecciones a sus discípulos. Y en este caso en específico, Jesús está enseñando una gran lección a sus discípulos acerca de un cristiano normal, de un seguidor de Cristo normal. Este sermón lo he titulado Descripción de un cristiano normal. Esto no es un cristiano que está en otro nivel, diferente a todos los demás que no están tan comprometidos. No, así vive el cristiano, mis hermanos. Así como el pasaje nos dice, así vive un cristiano normal. Normal. Y este es un tiempo de evaluación. Esto es una palabra, en ciertos sentidos, si lo pudiera poner así, muy dura, muy fuerte, muy confrontadora, pero necesaria. 3 características de un cristiano normal. En primer lugar, el cristiano normal es radical en su trato con el pecado.
Lo repito, en primer lugar, 3 características del cristiano normal. El cristiano normal, la persona que está viviendo su vida cristiana como debe vivirla, el cristiano normal es radical en su trato con el pecado. Quiero aclarar, mis hermanos, y esto lo voy a repetir al final también del sermón. Estos versículos no nos enseñan que el creyente es perfecto. Estos versículos no nos enseñan que el creyente nunca peca. Todo lo contrario. Estos versículos no nos enseñan que se puede alcanzar la perfección en esta vida, de este lado de la gloria. No es posible eso. Lo que leeremos a continuación, mis hermanos, nos enseña que la vida cristiana es una guerra continua. La vida cristiana es una guerra continua, no una guerra con el vecino, no una guerra con la esposa, o incluso con la suegra, hermano. No es una guerra con ellos. No es una guerra con mis parientes, con mis hijos. No es una guerra con lo que está allá afuera. Es una guerra adentro de mi vida, en mi corazón. Ahí está esa guerra. Es una guerra contra el pecado en nosotros mismos. Si tú tienes 20 minutos de ser creyente o 20 años de ser creyente, el cristiano normal es radical en su trato con el pecado. Está en guerra contra el pecado. La persona que piense que es cristiano y no está peleando esta guerra contra el pecado, se está engañando. Se está engañando. Porque el cristiano verdadero, o como expresa el título de este sermón, el cristiano normal es radical en su trato contra el pecado, en su vida. En su vida. Miren el versículo 43 conmigo. Si tu mano, Marcos 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, y el sentido aquí es de caer en pecado, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, sin una mano, que teniendo 2 manos, e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. En algunos manuscritos antiguos, el versículo 44 no está. Voy a leer el versículo 45. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Voy a leer el versículo 47. Sucede lo mismo con el versículo 44 y 46. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Tenemos niños aquí con nosotros, así que quiero dejar muy claro que el lenguaje de Jesús aquí no es literal. No es literal. Jesús no está hablando de que literalmente cortes tu mano, tu pie, saques tu ojo. Dios te hizo. Chicos, mírenme, jóvenes, mírenme. Dios los hizo a ustedes y Dios los diseñó antes de la fundación del mundo. Y Él, Dios, está complacido en la manera en cómo Él te creó. No tienes que cortar nada ni que cambiar nada. Esa nariz, Dios te la puso. Y tú no tienes que agarrar como un bisturí y volarle aquí por allá, ¿verdad? Yo estoy contentísimo con mi nariz. Contentísimo con mi nariz, ¿verdad? Esas orejas que Dios te dio, Dios está satisfecho. Dios está satisfecho con esas orejas que Dios te dio. ¿Sí? Salmo 139. Dios nos creó de una manera maravillosa, de una manera impresionante, increíble, espectacular. El salmista le dice, estoy sorprendido con la obra de tus manos. Hermano, esa es la visión que tú debes tener de tu cuerpo. Y muchos, incluso aquí dentro de este cuarto, están insatisfechos por cómo Dios los hizo. Eso duele el corazón de Dios, porque es como que si tú indirectamente le dijeras, lo hiciste mal, Dios, lo hiciste mal. Padres, tenemos que enseñarles a nuestros hijos que Dios los hizo y que Dios los hizo bien. Y que Dios no se equivocó con ninguna parte de su cuerpo. Con ninguna parte de su cuerpo.
En Europa están barriendo con los niños de síndrome de Down. No hay, no se encuentran. Pero Dios los creó a ellos también. Y Dios le pregunta en Éxodo a Moisés, ¿quién hizo al ciego y al sordo? Dios los hizo. Y Él está complacido con el ciego y sordo. Él los hizo. Tú no tienes que cortarte nada de tu cuerpo exterior. Jesús nos ha dejado claro que nuestro problema no está fuera de nosotros, incluyendo nuestro cuerpo. El problema está donde, mis hermanos, en el corazón. El problema está dentro de nosotros. Nosotros acabamos de estudiar semanas atrás, Marcos capítulo 7. Jesús dice, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, etcétera, etcétera, etcétera. Es de dentro que sale. Eso es lo que contamina al hombre, no lo de afuera. No lo de afuera. En la historia, un hombre llamado Orígenes, ahí en los primeros siglos después del cristianismo, tomó este mandamiento como córtate, literal. Se mutiló el cuerpo. ¿Y cuál fue su testimonio? Siguió batallando con el pecado. Es que si tú pierdes un brazo, tú vas a seguir batallando con el pecado. Si tú te sacas un ojo, ahí te queda el otro para pecar. Y si te quedas ciego, vas a pecar igual, porque los ciegos pecan también, necesitan la gracia de Dios en Cristo Jesús. El problema no está afuera. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decirnos Jesús? ¿Qué es lo que está diciéndonos Jesús? No resolvemos nada con cortarnos los miembros de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con esto de cortar una mano, sacar un ojo, cortar un pie? El mejor maestro de la historia de la humanidad nos está diciendo, con una imagen gráfica, nos está hablando de algo radical, algo extremo. Algo tan radical que se mira como cortarse un brazo. Algo tan radical que se mira como sacarse un ojo. Jesús nos dice que el creyente que está siguiéndole tomará decisiones radicales cuando tenga que tratar con su pecado. El amor por el pecado, mis hermanos, la rebeldía contra Dios es lo que nos condena. Es lo que lleva a las personas al infierno. Una persona que está viviendo su vida en pecado indefinidamente es porque no ama a Dios. Es porque no ha sido transformado por la gracia de Dios. Y eso es lo que lleva a la condenación. ¿Cómo una persona que ha sido transformada por la gracia de Dios continuará practicando aquello que lleva a la condenación? Este es el punto de Jesús. Es imposible. Hay que hacer guerra contra eso. Hay que hacer guerra contra eso. Ahora, mis hermanos, quiero decir que esa guerra es una evidencia, un fruto, un resultado de que Cristo te ha transformado. No es que peleas la guerra para que Dios te perdone. Eso es equivocarse con el orden de las cosas. No estamos hablando de moralidad, estamos hablando de una vida transformada que da frutos de arrepentimiento. ¿Y cuál es uno de los frutos de arrepentimiento? Eres radical con tu pecado. No le das tregua a tu pecado, no haces la paz con el pecado. Esta actitud radical en contra del pecado es una evidencia de tu salvación, no una manera de ganar tu salvación. Porque por gracia sois salvos, Efesios 2:8. ¿Por medio de qué, mis hermanos? De la fe. Y esto no es obra de ustedes. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es que tú vas a llegar al cielo y le vas a decir, oh Dios, yo pasé toda mi vida peleando contra el pecado, con permiso, me merezco entrar. No, mis hermanos, nada de eso, de ninguna manera. De ninguna manera. El pastor Sugel Michelén resume el punto de Jesús en este pasaje. El pastor dice, si tú no estás luchando contra el pecado en tu vida, tú no eres creyente. Si tú no eres creyente, vas a la condenación eterna. Les advertí, mis hermanos, esto está fuerte. Esto no está bromeando aquí. Esto no es broma, esto no está... Esto no es un juego, hermanos. Ser creyente no es un juego. Ser creyente no es un paseo en el jardín. Ser creyente es una batalla. Una batalla. Es una guerra.
¿Qué dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 8:13? Si vivís conforme a la carne, ¿qué dice, mis hermanos? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es que si estás en esa guerra constante, es un reflejo, es una evidencia de que Dios ha obrado en tu corazón y tú amas cosas diferentes. Tú ya no amas tu pecado, tú ya no valoras tu pecado, tú ya no abrazas y te quedas ahí indefinidamente en tu pecado. Tú haces guerra contra el pecado, tú peleas contra el pecado. Es el mismo concepto que Pablo habla en Colosenses capítulo 3. Él dice, hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y él explica cosas, Colosenses 3, 5 y 6, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que tú haces guerra porque tú ya no amas eso, ya no amas el pecado, ya no amas el chisme, ya no amas hablar mal de tus hermanos, ya no amas la murmuración, ya no amas la lujuria, ya no amas el pecado sexual, ya no amas el adulterio, ya no amas... Y sigamos ahí la lista de los pecados con los que todos nosotros batallamos, mis hermanos. El punto no es que tú ya no cometes ese pecado, el punto es que tú ya no los amas porque la dirección de tu vida es diferente. Antes tu vida diaria era normal en el pecado. Ni cuenta te dabas que estabas pecando. Ahora de creyente, incluso entre más creces como creyente, entre más maduras, más te das cuenta del pecado que tienes en tu corazón y en tu vida. Entre más te acercas a la luz, más te das cuenta que está sucio. Por eso Pablo, al final de su vida, en 2 de Timoteo, dice, Dios me salvó a mí, el peor de todos los pecadores. Wow, si era como el más santo. Y él dijo, a mí me salvó Dios, el peor de todos los pecadores. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque él reconoce su pecado, él se da cuenta de su pecado. Un puritano, John Owen, que vivió en los años 1600, dijo, ¿mortificas tu pecado? Mortificar es una palabra vieja, antigua, que habla de hacer morir, asesinar. Es una palabra que tiene una imagen sangrienta. ¿Mortificas tu pecado? Él pregunta, ¿haces esto a diario? ¿Haces de esto tu tarea diaria, tu trabajo diario? Y cierra con estas palabras, mantente siempre en ello mientras vivas. No dejes ni un día este trabajo de mortificar el pecado. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Es el mismo concepto de Jesús en Marcos 9, Pablo en Romanos, el versículo que leímos, capítulo 8, versículo 13, Pablo en Colosenses capítulo 3 y John Owen y todos los predicadores fieles al Evangelio. Todos los predicadores fieles al Evangelio. Desde Jesucristo en adelante. De esto es lo que está hablando Jesús cuando dice, corta tu mano, corta tu pie, saca tu ojo. De ser radical contra el pecado, de hacerlo morir, de matarlo de hambre, de no alimentarlo. Yo quiero que notemos el énfasis de Jesús. Mis hermanos, nosotros pudiéramos hablar horas de este pasaje. Yo tuve que cortar muchísimo de lo que yo iba a predicar hoy, porque este pasaje es rico en muchísimas enseñanzas muy prácticas para la vida diaria. Pero fíjate, Jesús repite 3 veces dando énfasis, tu mano, tu pie, tu ojo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Si tu pie, córtalo. Si tu ojo, sácalo. Esto es lenguaje hebreo, repetición para dar énfasis. Como que tú pongas una marca en amarillo, ¿no? En un texto importante. Lo subrayes, lo pongas en bold, en negrita, lo pongas en itálica. Estás diciendo, esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. Y esta repetición nos enseña varias verdades, mis hermanos. En primer lugar, podemos mencionar que Jesús menciona las partes del cuerpo que tienen que ver con todo lo que hacemos en la vida. Con todo lo que hacemos en la vida. La mano, el pie, el ojo. Jesús está hablando de lo que tocamos, de lo que tomamos, hacia dónde vamos con nuestros pies, lo que ven nuestros ojos. Hermano, tú tienes que ser radical en todas las áreas de tu vida. No en unas poquitas. Esto incluye tus relaciones, los lugares donde pasas el tiempo, a lo que te dedicas, con quién andas, lo que miras. No hay ningún área de tu vida, y escucha esto, mi hermano, no hay ningún área de tu vida
que no sea bombardeada con tentación para pecar. Ninguna. ¿Cómo se aplica esta verdad a tu vida? Nunca digas, yo no puedo ser tentado en esa área. Nunca digas, oh, yo, adulterio, oh, no, adulterio, no, yo nunca pudiera caer en adulterio. Jesús dice, mata el pecado en todas las áreas de tu vida. No digas, yo puedo ser tentado en la pereza, pero nunca caer en adulterio. Nunca digas, mi hermano, yo puedo ser tentado a la glotonería, pero nunca puedo robar. Cuando menos te des cuenta, vas a estar tomando algo que no es tuyo. Cuando menos te des cuenta, vas a estar pecando en un área que tú ni te lo esperabas. Somos bombardeados y Satanás quiere encontrar una grieta, un descuido para entrar por ahí y destruir nuestra vida. Mira lo que pasó con David, con Salomón y con cuantos otros más. Recuerda la verdad de 1 Corintios 10. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Tal vez tu familia que te ama o algún hermano de la iglesia que te ama lleva diciéndote durante meses un área en tu vida que tú necesitas cambiar. Y tú le sigues insistiendo, pero es que yo no soy capaz de pecar en esa área. Pero es que yo no soy capaz de pecar en esa área. ¿Qué dice Jesús? La mano, el pie, el ojo, toda tu vida es una vida de constante lucha. Escucha a tus hermanos, escucha a tu esposa. Ayer tuvimos el discipulado de hombres, una gran bendición. Y yo les contaba a los hombres un testimonio mío estas últimas semanas. ¿Sí? La humillación de reconocer que yo era gran parte del problema. En un área que yo nunca pensé que yo podía pecar. El pastor John MacArthur explica que Jesús nos habla de amputación, una acción radical y severa, escuchen esto, contra cualquier cosa que obstaculice el camino de la santidad, la justicia y la pureza. Que es cualquier cosa, mis hermanos. Somos bombardeados en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? En diferentes etapas de nuestra vida. Tal vez de soltero batallabas con unas cosas y después de casado cambió la lucha a otra área que tú nunca te imaginaste. ¿Y qué dice Jesús? Tienes que ser radical con eso también. Otra enseñanza de este énfasis de Jesús, de tu pie, de tu ojo. Cada cristiano debe ser radical con su propio pecado. Debemos ser radicales con nuestro propio pecado. Yo estoy aplicando lo más práctico posible esta enseñanza, mis hermanos. No queremos quedarnos allá en las nubes pensando, oh, corta, saca, pero ¿y qué pasó con mi vida aquí? Cada cristiano, cada creyente normal debe ser radical con su propio pecado. No puede ser radical con el pecado del otro. Esposos, tú no puedes ser radical con el pecado de tu esposa. Jesús dijo, si tu brazo te es ocasión de caer, sácalo, córtalo. No dijo, si el brazo de tu esposa le es ocasión de caer, sácaselo. Cada cristiano tiene que batallar con su pecado. Tal vez tú dices, oh, me gustaría cortarle el brazo y la lengua también. Pero Dios te dice, sé radical con tu pecado. Es que cada quien tiene que ser radical con su pecado, mi hermano. ¿Y saben cuándo uno es radical con su pecado? Cuando Dios obra personalmente, nos abre nuestros ojos y decimos, wow, estoy pecando. Voy a tomar pasos prácticos para dejar de pecar en esta área. El cambio en el corazón de cada persona, mi hermano, está bajo el control de Dios. Es que tú no tienes ni un poquito de poder para cambiar a tu hijo. Ni un poquito de poder para cambiar a tu hijo. Peor a tu esposa, a tu esposo. Peor a tu jefe. Cada persona creyente tiene que aplicar esta verdad a su vida. Nosotros podemos ayudar a otros, aconsejar a otros, orar por otros, aplicar los pasos de Mateo 18 cuando un hermano o una hermana peca contra nosotros, pero nunca podemos ser radicales con el pecado de los demás.
Nunca podemos ser radicales con el pecado de los demás. Cada quien debe luchar su batalla. Cada quien debe librar esta pelea. Cada quien debe mortificar su pecado. Con la ayuda de otros, claro que sí, por supuesto que sí. Pero esperando que Dios haga la obra en ellos. Y no esperando que otros vengan a hacer la obra por nosotros. Otra enseñanza de esta repetición de Jesús, corta, 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 brazo, pie, ojo, saca tu ojo. En el tiempo de Jesús, mis hermanos, no había anestesia. No había anestesia. Hoy en día tú puedes pasar por una cirugía y ni sentirlo con tanta anestesia y después los anestésicos que te dejan por semanas. Tú puedes hasta ni sentir. Hace poco me encontré con un hombre de operación de corazón abierto y me dijo, yo ni sentí nada. Imagínense ustedes, una operación de corazón abierto y el hombre me dijo, yo ni sentí nada. En el tiempo de Jesús no había anestesia, ni pastilla, ni painkillers. Así que cuando se hablaba de una amputación, era algo doloroso. Doloroso hasta el extremo. Que dolía cuando se hacía y seguía doliendo por tiempo. ¿Cómo se aplica esto a tu vida? Matar el pecado no es fácil, mi hermano. Cuesta y cuesta mucho. Matar el pecado, por ejemplo, de la ingratitud o de la queja, cuesta tu orgullo. Duele tu corazón cuando tú arrancas el pecado. Matar el pecado de la lujuria, por ejemplo. Si tú estás metido en pornografía, hermano, córtalo. Córtalo. Yo he aconsejado. Tira esa computadora. Ay, pero es que me costó $1,400. Duele, córtalo. Quita el cable. ¿Y yo dónde voy a ver las noticias? Córtalo. Córtalo. Deja esas relaciones, esas conversaciones que te llevan a dudar de Dios. Córtalas. Pero es con mi papá. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice el apóstol Pablo en los Corintios. Corta eso, aunque sea por un tiempo. No puedes darle tregua a tu pecado. No puedes mandar una embajada de paz. Es una guerra. No puedes estrechar manos con él. Si tú no estás luchando contra el pecado en tu vida, significa que no eres cristiano. Y si no eres cristiano, vas camino al infierno. Vas camino al infierno. Pero el punto de Jesús aquí no es, primeramente, infundir temor, que todos salgamos aterrorizados de aquí por esa puerta. Miren lo que dice en el versículo 43, mi hermano, mi hermana. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar, ¿dónde, mi hermano? Ayúdenme aquí. Mejor te es entrar, ¿dónde? En la vida. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y repite la misma enseñanza en el versículo 45. Saca tu pie, mejor te es entrar en la vida, cojo. Versículo 47, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que tú entres en la gloria, que tú vengas al reino. Eso es lo que Jesús quiere. Jesús quiere lo mejor para ti, mi hermano. Lo mejor para ti. Jesús no te está llamando a vivir una vida amargada. Jesús te está llamando a lo mejor, porque ¿sabes qué? El pecado es el peor tirano que una persona puede tener sobre su vida. El pecado es el peor tirano que una persona puede tener sobre su vida. El deseo de Jesús es que entres en el reino, es que entres en la vida, es que vayas a la gloria por toda la eternidad. Y si tú te has arrepentido de tu pecado y has puesto tu confianza en Jesús, en su obra en la cruz, tú tienes una eternidad garantizada en los cielos. Pero si tú no has rendido tu vida a Cristo, entonces vas camino al infierno. Y eso se evidencia en que eres indiferente al pecado.
Otra vez, repito, por tercera vez creo yo, no confundas las cosas. No es que luchar contra el pecado te dará la salvación. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? No quiero que tú salgas confundido de aquí diciendo, no, ahora sí me voy a poner las pilas y ahora sí. Como dicen los hermanos mexicanos, échale ganas. Eso no funciona. Eso no es productivo. Esa no es la manera en que funciona la gracia de Dios. Dios te recibe a través de su Hijo por su gracia y como resultado, como evidencia de que tú ya confiaste en Cristo Jesús, tú no amarás el pecado. ¿Cómo vas a amar aquello por lo cual Cristo fue crucificado? Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido que tú te deleites viendo esas películas por las cuales Cristo fue a la cruz. No tiene sentido que tú veas Game of Thrones en Netflix. Esos son los pecados por los que Cristo fue a la cruz, hermano. No tiene sentido que tú te deleites en el pecado por el que Cristo murió. El cristiano verdadero no se deleita en el pecado por el que Cristo murió. No tiene sentido que tú te deleites en el alcohol, en el alcoholismo. No tiene sentido, mi hermano. Cristo murió por esos pecados. No tiene sentido que tú te deleites en el chisme. El que ha sido transformado por la gracia de Dios no ama el pecado. Sí lucha y sí batalla y sí pelea, pero no ama el pecado. Cuando peca, no peca en paz, no peca a gusto, no se siente bien, no está contento. Entristece al Espíritu Santo y de verdad que se siente. Y llega al punto donde llora y dice, ¿hasta cuándo, Señor? Ya no quiero batallar con este pecado. Te estoy ofendiendo, Padre. Te estoy ofendiendo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es el mismo concepto de Jesús, de Pablo en Romanos 8, de Pablo en Colosenses 3, de Santiago en Santiago 4. El mismo concepto. Es que cuando Dios transforma a una persona, Juan capítulo 3, cuando Dios hace nacer de nuevo a alguien, Juan capítulo 3, cuando Dios hace de alguien una nueva criatura, 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hay un cambio. Y lo más importante no es un cambio de pecado a perfección. No nos confundamos, no te confundas. El cambio no es de pecado a perfección. No esperes eso de tus hijos si se convierten en Cristo. No esperes eso de tu esposa. No esperes eso de tus nietos. No esperes ese cambio de pecado a perfección. No, es un cambio de dirección. Tu vida lleva otra dirección diferente. Y tal vez la evidencia es pequeña, pero ahí está la evidencia. Y es como dos líneas de tren que empiezan a separarse poquito a poco, pero al final terminan en dos lugares totalmente diferentes. La dirección de tu vida ha tomado otra dirección. Ya tu vida ya no tiene la misma dirección que antes. Ha cambiado tus planes, porque Cristo cambió tu corazón, han cambiado tus deseos, ha cambiado tus motivaciones. Las cosas cambian para el creyente. Es que no puedes tú encontrarte con el Dios vivo y verdadero y seguir viviendo de la misma manera. No puedes. No puedes. Hay una ilustración que me encanta, del hermano Paul Washer. Si vengo aquí, vengo tarde y te digo, es que vine tarde porque me pegó un camión de 16 ruedas, ¿verdad? Ahí y me voló 50 metros en la carretera y pues me paré y vine aquí. ¿Quién cree esa mentira? ¿Quién cree esa mentira? Que llegué tarde porque me pegó un camión de 16 ruedas y me mandó volando 50 metros y por eso me atrasé. Esa mentira nadie la cree. Bueno, dice el pastor Puwacho, no digas que te encontraste con Dios y seguiste siendo la misma persona. Es que hay un cambio profundo, hay un cambio hasta el interior. Hay muchas personas, hermano, que dicen, yo conozco a Cristo, yo soy creyente. América Latina hay países que dicen que son 40% cristianos, 40% cristianos. Imagínense el cambio y el impacto
que 40% de la población hispana, de la población en esos países, sí es verdadero creyente. Pero son los países más corruptos, donde hay más ladrones, donde hay más asesinatos y donde hay más secuestros. Alguien está mintiendo. O Dios o el hombre. Porque Dios dice, cuando yo salvo a alguien, yo lo cambio. Y el hombre dice, Dios me salvó, pero no me cambia. Alguien está mintiendo entonces, y yo le creo a Dios. Y usted debe creerle a Dios también. Yo he platicado con papás que Dios los bendiga y que Dios les abra los ojos. Es que mi hijo es cristiano. No tiene ningún interés por las cosas de Dios. No tiene ningún amor por Cristo. No tiene ningún amor por la palabra. No se congrega desde que salió del high school. Está viviendo juntado con una persona, no se han casado, ha cambiado de pareja 3 veces en los últimos 3 años. Pero es que mi hijo es cristiano. No te engañes. No te engañes. Tu vida está en juego. Y ese es el punto de Jesús. Yo quiero que tú pauses por un momento y tú pienses, reflexiones en lo que viene a continuación. Jesús dice, es mejor entrar a la vida eterna, que eso es lo que Él quiere para nosotros. Es mejor entrar en la vida eterna sin un brazo, sin un pie, sin un ojo. Mejor entrar a la vida así que ser lanzado al infierno con tus 2 brazos, con tus 2 pies, con tus 2 ojos. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que si tú no das evidencia de conversión, si no hay fruto digno de arrepentimiento, no ha habido arrepentimiento. Y si no ha habido arrepentimiento ni fe en Cristo, vas camino al infierno. O sea, tu vida está en juego. Evalúa tu vida, prueba tu vida. Tu vida está en juego, no tu vida en esta tierra, que es pasajera. Tu vida eterna está en juego. Hay un fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. También hay énfasis aquí, Jesús menciona eso 3 veces. Ustedes saben, mis hermanos, que de las personas de la Biblia, de todas las personas de la Biblia, desde Moisés en el Antiguo Testamento hasta Juan en Apocalipsis, quien más habla del infierno es Jesús. No hay nadie más que tenga más referencias en toda la Biblia del infierno que Jesús. El lugar donde la ira de Dios está activamente castigando a los pecadores y haciendo una justicia perfecta. Porque eso es lo que todos queremos, que se haga una justicia perfecta. ¿No es cierto, mis hermanos? No los miro, no los escucho muy convencidos. Todos queremos, todos nosotros queremos, en lo profundo de nuestros corazones, que se haga justicia. Si hay un hombre que abusó sexualmente a niños, queremos que se haga justicia. Es que no puede ser que no se haga justicia. ¿Por qué nosotros anhelamos justicia? Si un juez dice, este hombre abusó sexualmente de 13 niños, mire, 50 horas de trabajo comunitario y puede salir libre. ¿Por qué se nos revuelve en nuestro interior, nuestro corazón? Porque queremos que se haga justicia. ¿Y por qué queremos que se haga justicia? Porque somos hechos a la imagen de Dios. Y nosotros queremos que se haga justicia aún manchados por las consecuencias del pecado. Imagínense Dios en su santidad y en su gloria, ¿cómo quiere que se haga justicia? Es que ni tan siquiera lo llegamos a imaginar, mis hermanos. La doctrina del infierno es una doctrina muy difícil de predicar, muy difícil de entender. Hermano, si tú hablas del infierno y no se te quiebra el corazón, porque hay personas, incluso de tu propia familia, que van a pasar la eternidad condenados en el infierno, si a ti no se te quiebra el corazón, algo está mal contigo. El infierno es un lugar real. Al doctor Assis Pro le preguntaba, ¿cuál es la doctrina que más problemas te causa? Y él dijo, el infierno. Hermano, es una eternidad separado de Dios, sufriendo la ira y el castigo por el pecado.
nos quedamos cortos en entender esta doctrina. Pero ahí está. De las 11 veces que se menciona la palabra infierno, de las 12 veces que se menciona la palabra infierno en el Nuevo Testamento, Jesús le gana a Santiago 11-1. Jesús conoce tan bien el infierno de fuego que Él lo mencionó varias veces, más que ninguna otra persona en la Biblia, para dejar bien claro la realidad de este lugar. La palabra infierno, mis hermanos, aquí en este pasaje y en todo el Nuevo Testamento, es traducida de una palabra griega, Gehenna. Esta palabra significa literalmente el valle de Hinnom. Este lugar en el Antiguo Testamento fue usada por los reyes de Israel para sacrificar niños, para matar niños, sacrificarlos delante de un dios que se llamaba Moloch. Este asunto de matar niños no es nuevo. Planned Parenthood mató más de 300,000 niños el año pasado, pero los reyes de Israel mataban cientos y cientos, sacrificándolos a Moloch. Cuando el pecado llega a afectar la mente de la gente a este grado, los niños son de las primeras víctimas, mis hermanos. Más tarde, el rey Josías, 600 años antes de Cristo, hizo unas reformas religiosas en Israel. Y este sitio, el Valle de Hinnom, se manchó haciéndolo un basurero, el basurero de Jerusalén. Donde antes se sacrificaban ofrendas al dios Moloch, ahora se tiraba la basura, los desperdicios de Jerusalén. Y ahí había incendios que ardían continuamente para consumir los depósitos de basura. Esa basura estaba infectada por los gusanos. No eran desperdicios como los de hoy, ¿no? No era papel, plástico. En ese tiempo no había nada de eso, ¿verdad? ¿Cuáles eran los desperdicios que tiraban? Eran desperdicios humanos, cadáveres, y todo el tiempo estaba ardiendo un fuego ahí. Y Jesús toma esa imagen gráfica y dice, mejor te es entrar en la vida sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo, que ir al Gehenna, a ese lugar del tormento. Esto es una imagen gráfica, y si tú me preguntas a mí, ¿habrá fuego literal como el que conocemos hoy en el infierno? No lo sé, porque la Biblia en otras partes describe el infierno también como un lugar de oscuridad. ¿Cómo puede haber fuego ardiendo constantemente en un lugar de oscuridad? Entonces nosotros, lo más cercano que podemos llegar a entender, mis hermanos, a entender este tema del infierno, es que no es un lindo lugar. Jesús usa un lenguaje simbólico, mi hermano, mi hermana, para dejarnos ver el grado de sufrimiento eterno que habrá ahí. Sin poder nunca jamás resarcir cuentas con Dios, arreglar cuentas con Dios, separados de Dios para siempre. Sin vuelta atrás. Escúchame en esta hora. Si tú estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo Jesús, escúchame ahora, tú que estás aquí, que no estás caminando con Cristo porque nunca has entregado tu vida a Él. Hay una vida, y en esta vida es la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y de confiar en Jesús. Cuando tú des tu último aliento en esta tierra, se acabaron las oportunidades. Hebreos dice que está determinado por Dios para todos los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Hay muchas personas, y yo lo digo con dolor en mi corazón, que me han dicho después, pastor, después, pastor, después, pastor. A mí me encanta usar la palabra te ruego que te arrepientas, te ruego que pongas tu fe en Cristo hoy. Porque tú no sabes si vienes mañana. Tú no sabes si vas a estar mañana. Si mañana te puedes arrepentir, tú no sabes. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice el profeta. Llamadle en tanto está cercano. Porque viene un día
donde ya no tendrás oportunidad. Y me gustaría estarte diciendo esto abrazado ahí contigo. Porque tu vida está en juego, tu eternidad está en juego. Cuando tú estés, hermana, compartiéndole el evangelio a alguien, considera esto. Hay un infierno que está esperando a las personas que no se arrepienten de sus pecados y confían en Jesús. Que no doblegaron sus vidas en este tiempo cuando tuvieron oportunidad. Hay un castigo eterno. Hay un castigo eterno. ¿Alguna vez, escribe un comentarista, te has preguntado dónde estarás dentro de 100 años? ¿Alguna vez te has preguntado dónde voy a estar dentro de 100 años? Seguro que dentro de 100 años ninguno de los que estamos aquí estaremos. Eso sí, estarás en algún lugar. Estarás en algún lugar porque hay vida después de la muerte. Estarás en un lugar y serás totalmente consciente de lo que esté sucediendo. Incluso creo más consciente de lo que eres aquí. Estarás o entre los condenados o entre los que estén en el gozo que nunca termina y la felicidad que nunca disminuye, donde tus ojos contemplarán la hermosa visión de la belleza de Cristo para siempre. Es que si tú has confiado en Cristo como tu Salvador y Él es tu Rey, es que no hay nada de qué avergonzarte. ¿Qué dice Jesús? Corta tu brazo, saca tu ojo, corta tu pie. Es que no hay ningún sacrificio que tú hagas diciendo, me niego a este mundo para conocer a Cristo. No hay ningún sacrificio que se compare con la gloria de la eternidad. No eres un tonto, aunque tu familia te lo esté diciendo toda la vida que tú eres un tonto por ser cristiano. No estás loco. Está loco el que cambia esa gloria por lo que ofrece este mundo. Ese sí está loco. ¿Y qué quiere Cristo para ti? Cristo quiere que tú entres a la vida. Eso es lo que quiere Cristo. Yo he venido, dijo Jesús, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Es que Cristo quiere que tú entres a la gloria. Es que Cristo quiere salvarte. Es que así de grande es su gracia, mi hermano. Así de infinita es su gracia. Dice uno de los profetas, mi hermano, que cuando Dios castiga, Él hace su extraña obra. Su extraña obra. ¿Qué quiere decir eso? Que es extraño para Dios castigar. Que Él no quiere castigar, hermanos. Él no quiere castigar. Esa es su extraña obra. Pero Él castiga porque es justo. Pero esa es su extraña obra. Él quiere salvar. Si tú estás aquí hoy y veniste a este lugar sin Cristo y no hay evidencia de una regeneración en tu vida, yo no estoy hablando de religión. Yo no estoy hablando de religión. Yo no estoy hablando de un jueguito que algunos juegan, de venir a la iglesia de vez en cuando y ahí medio comprometido y unos $20 de ofrenda y ahí no, yo no estoy hablando de eso, mi hermano. ¿Eres salvo? ¿Has abrazado a Cristo? ¿Es Él tu única esperanza? ¿Estás cubierto con la justicia de Jesús? Jóvenes que están aquí, no piensen que ustedes tienen toda una vida por delante. Nadie tiene contados sus días en esta tierra desde la perspectiva humana. Tú no sabes cuántos días vas a vivir. Dios sí. Y Él te invita hoy y te dice, mejor te es entrar en la vida habiendo hecho los sacrificios necesarios que ir al lago de fuego. Esta no es una invitación a vivir amargado, perdiéndote lo bueno de la vida. No, de ninguna manera. Esto es un llamado, una invitación, un ruego a lo mejor. Es el llamado al gozo aquí en esta tierra y en la eternidad. Este es el llamado al gozo. Vivir con Dios y vivir para Dios es lo mejor. Pastor Sugel Michelén dice, debemos tomar decisiones radicales contra el pecado, pero no tenemos otra alternativa, porque el no hacerlo significa que tu vida no da fruto
de que estás siguiendo a Cristo y entonces estás rumbo al infierno. El cristiano normal, este es cristianismo normal, esto no es cristianismo radical, esto no es cristianismo de los que han logrado ascender a otro nivel. No, todos nosotros deberíamos vernos diariamente luchando contra el pecado. Esto es cristianismo normal. Normal. Amén, hermanos. Esta es la vida normal del cristiano. Por eso nos rendimos cuentas unos a otros, porque yo estoy luchando con el pecado y tú también. Y juntos nos ayudamos. Por eso nos congregamos todos los domingos en la iglesia. Porque estamos luchando contra el pecado. Entonces venimos aquí y se nos recuerda, wow, vale la pena seguir a Cristo. Entonces yo voy a mi casa y vivo para Cristo. Animado y reforzado y encaminado por mis hermanos y hermanas. Por eso los discipulados, por eso los grupos en casa. Porque necesitamos abrazarnos, necesitamos decir, estamos juntos en esto. Porque a veces después de vivir una semana, hermanos, allá afuera, el mundo te bombardea con la idea, no vale la pena seguir a Cristo. Es una locura lo que estás haciendo. Estás desperdiciando tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu sacrificio, tus energías. El cristianismo normal, el cristiano normal es radical en contra del pecado. Y estos últimos 2 puntos, mis hermanos, son mucho más breves. El cristiano normal no solo es radical contra el pecado, sino que el cristiano normal se presenta como un sacrificio. Miren el versículo 49 de Marcos 9. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Hay como 15 interpretaciones de este versículo. Les voy a dar aquella que creo que por el contexto se entienden mejor aquí. Las 3 palabras claves ahí son fuego, sacrificio y sal. Estos 3 términos están juntos en el Antiguo Testamento. Cuando se presentaban los sacrificios eran hechos con fuego y se les ponía sal. Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ezequiel 43:24. Dios quería que los sacerdotes le ofrecieran sacrificios y que echaran sal sobre ellos y los ofrecieran en holocaustos a Jehová. ¿Qué quiere decir Jesús con porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal? Lo que quiere decir Jesús es que todo cristiano normal se presenta a sí mismo como sacrificio a Dios. Esta es la vida normal del creyente. Es exactamente lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Muchos de ustedes se lo saben de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no soy mío, yo me ofrezco a Dios en sacrificio, todo lo que yo tengo. La obra de Jesús en la cruz presentó el mayor de todos los sacrificios. Y un cristiano normal, ordinario, común y corriente, considera toda su vida como una ofrenda de sacrificio a Dios. De sacrificio a Dios. El cristiano normal, común y corriente, ordinario, ya no se pertenece a sí mismo, le pertenece a Dios. El cristiano normal ha dejado sus caminos, sus metas, sus planes y la dirección de su vida. Ahora tiene las metas, los planes y la dirección de Dios. Ya la cosa es diferente, hermano. La vida se mira de otra perspectiva. No estamos hablando de ser moral y que la moralidad me va a ganar el cielo. Lo repito por 5ª vez. No estamos hablando de eso. No lo confundas. Estamos diciendo, mi hermano, mi hermana, que hemos sido transformados y vemos la vida de otra manera. En ese altar del sacrificio está tu cuenta de banco. Ahí está, en el altar de sacrificio, porque es de Dios. Tu cuenta de banco es una ofrenda a Dios. Tu chequera, ahí está, en ese altar de sacrificio. Tu billetera, ahí está. Tu horario está en el altar del sacrificio. Tu calendario, ahí está también. La manera en cómo tú crías a tus hijos, ahí está en el altar de sacrificio. La manera de tratar a tu esposa está en el lugar de sacrificio. De manera que si Dios te dice, trata a tu esposa diferente, tú
Considerarás la palabra de Dios y la recibirás porque tu manera de tratar a tu esposa está en el altar de sacrificio a Dios. Ya tú se lo diste a Dios. Ya no tú no vives tu vida a tu manera. Tu computadora y tu celular están en el altar también para Dios. Son de Él. Tú no haces lo que tú quieras con tu celular. Tú haces lo que Dios quiere que tú hagas. Los hábitos alimenticios que tú tienes, ahí están. Todo. Ahí está. McDonald's y Burger King están en el altar. Todo es de Dios. Tu cuerpo es de Dios. La manera como tú comes es de Dios. Tus hábitos de compras están en el altar delante de Dios. Tu vestimenta, la forma como tú te vistes, está en el altar. Y si Dios te dice que vistas modestamente, tú vistes modestamente porque está en el altar de Dios. Es que ya no es una pelea, ¿verdad? Un poquito lo tengo yo de mi vida y otro poquito Dios. No, toda tu vida está en el altar. Toda tu vida está en el altar. Y el grado de madurez que Dios está trabajando en ti es que tú dejes en el altar todo. Todo es de Él. Cuando me refiero a altar, no me refiero aquí arriba, hermano. A un altar de sacrificio. Imagínate piedras, madera y tu vida ahí, siendo ofrecida delante de Dios. Tu Facebook y tu Instagram son una ofrenda a Dios. ¿Qué hay ahí en tu Facebook y tu Instagram? ¿Es una ofrenda a Dios? ¿Es una ofrenda que da gloria a Dios? Tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, para terminar, el cristiano normal es radical en su amor y servicio a otros. Versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ya que hablamos de sal en el versículo anterior, tomemos la sal en otro contexto, en el contexto de la casa, para dar otra lección sobre el cristiano normal. La sal pura no puede perder su salinidad. Pero en el tiempo de Jesús, en el Mar Muerto, en Palestina, se recogía sal que contenía muchas impurezas. Si se eliminaba la verdadera sal, lo que quedaba podía parecerse a sal, pero no cumplía esa función de sal. Una persona puede tener la apariencia externa, dice un comentarista, de un discípulo, pero no las propiedades internas. ¿Y qué nos está diciendo Jesús con este versículo? Un cristiano normal es radical en su amor y servicio a otros. Jesús dice, una evidencia de que son verdaderos discípulos es que ustedes llevan relaciones con otros creyentes de paz, caracterizadas por amor y servicio a otros. Hermano, ¿qué estaban haciendo los discípulos antes de este pasaje? Estaban peleándose por quién sería el primero. Los discípulos habían estado discutiendo quién de ellos era el mayor. Algunos de ellos habían prohibido a otros servir a Jesús. Algunos de ellos habían estado siendo piedra de tropiezo para otros. Jesús les dice, un discípulo verdadero trabaja para estar en paz con sus hermanos y hermanas, viviendo una vida de amor y servicio a ellos. Tengan sal entre ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. Ese es el cristianismo normal. El cristiano normal es radical con su pecado, se presenta como un sacrificio y es radical en su amor y servicio a otros. Yo quiero que terminemos, mis amados hermanos, con una oración. Yo quiero que tú reflexiones en este momento en la privacidad de tu corazón, entre tú y Dios, y te preguntes, ¿he sido yo transformado por la gracia del Evangelio? ¿He sido yo transformado por la gracia de Cristo? Este es cristianismo normal, mis hermanos. No es cristianismo de otro nivel. Si tú no estás viviendo así, si tú no has cambiado de dirección en tu vida, yo te ruego que tú vengas a Cristo hoy y que te arrepientas de tu pecado, diciéndole, Dios, yo he vivido para mí tanto tiempo. Hoy recibo el regalo de la salvación que tú me das en Jesús.
hoy recibo el perdón que tú me das en mi Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque no dejas piedras sin levantar, Señor. Es una verdad que confronta, es una verdad que a veces incomoda, Señor. Y es mejor que incomode para que nosotros veamos la realidad de nuestro corazón y corramos a Cristo otra vez. El único que puede perdonar nuestros pecados. Padre, vamos a recordar en un momento la muerte, el sacrificio de Jesús. Y yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí que todavía no ha recibido ese sacrificio como el sacrificio que cubre su maldad y sus pecados y gana para él la salvación, obra en su corazón, Señor, para la gloria de tu nombre y la fama de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.